La Cubana, y hoy estoy aquí de nuevo para compartir con ustedes más experiencias de cubanos por el mundo. Sí, esta vez se sumaron más amigos para compartir sus impresiones y cosas que le llaman la atención a los cubanos fuera de Cuba. Hola, soy Elis, soy cubana y estoy viviendo en España, en la comunidad autónoma de Castilla y León, en su ciudad capital, Valladolid. Buenas, yo soy Marian, estoy viviendo en Brasil. El país en el que estoy, que es Rusia, estoy en una ciudad de Rusia al norte que se llama Petrozavodsk. Un saludo, mi nombre es Yacer. Gracias por darme la oportunidad de contar esta experiencia sobre mi vida aquí en Italia. ¿Qué me ha impactado desde que llegué a España? El clima. Cuando llegué era invierno y dije, no, si este es el invierno, pues bien. Pero cuando llegó el próximo invierno, era tremendo invierno, con nevadas y todo. Era la primera vez que veía la nieve y me encantó. Los paisajes, que muchos dicen, ay, que el invierno que es muy triste, que se ven tan blancos. Sí, sí, pero la belleza de los paisajes es inimaginable. En la zona que yo estoy es un clima seco. Por lo general, por mucha calor que haya, no te ahogas ni te sofocas. Y por la noche, muy, muy, muy fresquito. Hay veces que de noche en verano hay que ponerse abrigo. Río de Janeiro es un clima muy similar al de Cuba, no tiene grandes diferencias, lo único que es al revés. Por ejemplo, en agosto es invierno y en diciembre, que es la Navidad, que todo el mundo está acostumbrado con frío, con la nieve, supuestamente, la cultura de la nieve, Navidad, aquí es calor y la comida y todo de Navidad es completamente diferente. El clima me gusta, aunque me ha costado un poco acostumbrarme, pero mucho frío, pero me gusta, lo disfruto. Hasta ahora puedo decir eso, no sé más adelante. Otra cosa que me llamó la atención también y me ha gustado mucho es la diversidad y la libertad. El italiano se viste como quiere, vive sin ningún tipo de prejuicio, hacen conciertos en la calle, obra de teatro en la calle, escultura en la calle. Las personas le aplauden, le echan dinero, se tiran fotos con ellos y es algo bien bonito que forma parte de la vida social del italiano. Esta libertad que tienen las personas también se ve hasta en los medios de televisión. La vida social de los españoles prácticamente es igual. Los bares sí abren a las 11 de la mañana y puede estar abierto hasta la 1 o las 2 de la mañana, depende del tipo de bar. Claro, uno dice bar allá en Cuba y piensa, uff, es como un antro. Pero aquí no, aquí tú ves hasta 4 bares en una manzana, es decir, en una cuadra. ¿Por qué? Porque en los bares donde se hace la vida normal de ellos. Y tú ves las terrazas llenas de personas mayores, llenas de grupos de chicas o de grupos de chicos, de familias completas con sus pequeños y todo. Tú puedes pedir la bebida que tú quieras, puedes pedir jugos de fruta, unas tapas, aquí las tapas le dicen a un poquitico de comida que te sirven en un platico, y chicharrones, que aquí no son tan grasientos, son cortezas secas, son bronquitos muy ricos, y unas aceitunas, un pedacito de tortilla de patata. Si pides un café normal, te lo traen con café con leche, y no es lo típico de Cuba. Yo todavía no he encontrado el café, el sabor exquisito ese del café de Cuba, pero aquí cuando tú dices un solo, te dan una tacita tipo Cuba, pequeña, bien oscuro, bien fuerte, con una pizquita de azúcar. Si pides una cerveza, puedes pedirla sin alcohol, es decir, una cerveza 00, y no tienen alcohol. Me llamó la atención fueron los nombres. En Cuba, los nombres está el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. El primer apellido es el del padre y después el de la madre. Aquí en Brasil, las personas eligen el orden de los apellidos como los van a poner. Si quieren ponerle los dos apellidos de la madre, los dos del padre, pueden escoger. O si van a poner el apellido de la madre y del padre, pueden poner el orden que ellos quieran. Lo ponen a su gusto. Incluso cuando una persona tiene que hacer algún registro, a mí me llamó la atención cuando estaba haciendo mis documentos, que siempre me preguntaban el apellido de mi madre. Y cuando está el nombre completo, y tienes que elegir cuál de los apellidos vas a usar, generalmente usan el de la madre. Las personas de aquí de Brasil, las personas son muy alegres, son muy cariñosas. Bueno, en Río de Janeiro la gente normalmente se saluda con 2 besos. Lo que pasa es que eso también depende de la confianza, no es como en Cuba que tú le das un beso a todo el mundo. Aquí generalmente la gente se dan besos cuando se conocen, o sea, cuando se conocen muy bien, pero sí se dan
2 veces y hasta muchas personas se abrazan y todo cuando se ven. Ahora con la pandemia es menos, pero son bastante cariñosos. Ya en otras provincias o estados como San Pablo, el saludo no es igual, es diferente. La dinámica de vida es tranquila, me gusta, todo muy organizado, ¿sabes? La ciudad, hablando en cuanto a transporte, por ejemplo, cuando tienen que pasar las personas, todo muy organizado. En Europa son cambios significativos, son cambios bruscos, cosas chocantes. Ya que como Cuba es un país que está detenido en el tiempo, en todas las áreas que se puedan mencionar. Y si hay algo que me impresionó y me gustó muchísimo cuando llegué a Italia fue la educación. Las personas dicen gracias para todo, en todo momento, y disculpa para todo. Lo mismo desde niños pequeños hasta las autoridades. Dicen gracias y disculpa cuando lo tienen que decir. Me llamó muchísimo la atención el papel tan importante que tiene para los árabes la familia. Y a pesar de que en Cuba nosotros también somos muy familiares, en los países árabes es distinto. Tanto es así que los árabes determinan en su familia con quién tú te vas a casar. Si, por ejemplo, tú estás enamorada de una persona y la familia no está de acuerdo con ese matrimonio, lo más probable es que nunca llegues a realizar ese casamiento. La familia tiene que ponerse de acuerdo. Son como que muy inmiscuidos en todos los asuntos del resto de la familia. Las personas allí no se ven como una sola persona individual, más bien se ven como parte de una familia. Es un poquito distinto a Cuba. En la ciudad donde vivo nunca he visto a un policía. Supongo que en la estación de policías están los policías, pero en Cuba usualmente veía más policías en las calles, en diferentes lugares. En la ciudad que vivía antes, a veces veía las patrullas pasando en horarios nocturnos en los lugares, pero no era común ver un policía. Y aquí donde vivo, nunca he visto un policía en la calle, nunca. Los policías, caballero, es una cosa tremenda. Nunca yo he tenido la experiencia de que un policía me haya pedido identificación, me haya parado en la calle para decirme, oye, ¿dónde tú vas? Muéstrame tu documento. Es una cosa impresionante. Y la cantidad de policías. Por ejemplo, en Cuba, por cada 5 cuadras que uno camina, uno ve 2 policías, un carro de patrulla. Aquí tú puedes caminar 1 hora sin tropezarte con un carro de patrulla, un policía, y menos que te pidan documentos. Y cuando se acercan a ti a pedirte una identificación, es porque hay un motivo bien puntual para hacerlo, y lo hacen con toda la educación y con toda la cortesía que caracteriza en la educación social al ciudadano italiano. Me ha impactado muchísimo cómo reciben a los migrantes. Para ellos nunca un migrante es ilegal. Para ellos los migrantes son irregulares. Pues nada, aquí una persona que está regularizada es el que tiene número de identidad extranjero o el número de identidad nacional, que es el ciudadano español. Sea nacido aquí o ciudadano español porque ha vivido aquí muchos años o porque sus padres han sido españoles. Y el irregular, pues la zona, los migrantes que llegamos y como no tenemos número de identidad, pues somos migrantes irregulares. Nunca se margina el migrante. El migrante tiene oportunidades miles de hacer cursos gratis, tiene oportunidades de acogerse a cualquier asociación de ayuda, puede trabajar, no es legal, pero no pasa nada porque lo haces. Otra cosa que me ha impactado muchísimo es que en Cuba siempre se ha dicho que es el país que brinda la educación gratuita. Aquí también es gratuita. Tienes oportunidades de estudiar hasta los 72 años. Las costumbres son muy diferentes de un estado a otro. Es como si viajaras de un país a otro. Eso también yo lo vivencié cuando fui a México. A diferencia de Cuba, que más o menos, a pesar de que hay diferencias, es más un país más homogéneo. Incluso dentro de Río de Janeiro hay ciudades que yo he visitado y parece como si estuvieras en Holanda, parece como si estuvieras en un país de Europa. Por las diferencias culturales hay una diversidad cultural muy grande. Brasil es un país donde han venido migrantes y hay diversas culturas. En San Pablo, por ejemplo, hay un barrio japonés. Hay pequeños pueblos donde hubo migración alemana o migración europea y han dejado muchos rasgos de la cultura. Aunque en Cuba también hay un barrio chino, pero es diferente. Aquí se ve más la diversidad cultural, incluso en los rasgos de las personas. Por ejemplo,
Ellos comen el aguacate con azúcar, el batido de aguacate. Yo veo algo como que yo digo, como eso me enfermo, a mí me gusta más con sal y nunca me comería un aguacate entero. Ellos están acostumbrados y no les pasa nada. Ellos se escandalizan cuando ven la malta con leche, la Coca-Cola con leche, porque son diferencias culturales, pero para mí son mínimas. Me impacta mucho cómo se cumplen las leyes del tránsito aquí, peatones, bicicletas, conductores. Tú oyes muy poco decir, hoy un accidente de tránsito, no se cruza lo loco, no como en Cuba que tú cruzas por cualquier lado, no, aquí se cruza por el paso peatonal siempre. Tienes la oportunidad de que si hay mucho tráfico, para cruzar la avenida, pues pulsas un botón que hay en un poste del semáforo de peatones y ese botón pone el semáforo en rojo para los coches y en verde para el peatón. Así tú cruzas normalmente. Que aquí la gente maneja loca. Tienes que mirar bien si andas como peatón, mirar para los dos lados, aún en los pasos peatonales, para evitar cualquier accidente. El italiano es una persona que es, pudiéramos decir, muy mal hablado. Dice muchas malas palabras. Esta forma de hablar hasta en la televisión y todo lo utilizan. Tanto es así que pueden discutir hasta en la televisión y se paran y se van del programa y como si nada hubiera ocurrido. La importancia de pertenecer a una religión. En Cuba muchas personas son religiosas, son cristianos o creen en la religión yoruba o tienen diferentes creencias religiosas y hay otros que simplemente creen en Dios pero no se sienten como identificados con una religión en específico o por lo menos no se llaman a sí mismos cristianos o yorubas. Pero en los países árabes es distinto. Para ellos tú debes tener una religión y no puedes decirle no, yo creo en Dios. No, eso para ellos no es suficiente. Tú tienes que decirle que tú perteneces a una religión. Tanto es así que ellos en su carnet de identidad tienen grabado a qué religión pertenecen. Para ellos allí, todos nosotros que éramos cubanos, éramos cristianos. Y ellos nos hablaban como que nosotros somos cristianos, a pesar de que a lo mejor no todos practicásemos la religión cristiana. Pero es muy importante para ellos. Ellos no conciben que tú no tengas una religión. La fe de este país, que hay muchas personas que creen en Dios, que hay muchas personas cristianas, que incluso a las personas que no lo son, cuando yo les he hablado de Dios, las personas van a la iglesia más fácil, las personas son receptivas a una oración, son receptivas a la palabra de Dios. Eso también me pasó en México. En Cuba hay menos, como que la cultura no es tan cristiana, hay menos cristianos y es más difícil. Este es un país con mucha fe. La comida es exquisita, hay muchas que se parecen a la zona de donde yo soy, allá en Cuba, que es la parte oriental. Aquí le dicen alubia a los frijoles. Aquí no le dicen potaje como le decimos allá, aquí le dicen alubias estofadas, porque es como si fuera las alubias en salsa. Los garbanzos que nos encantan, pues aquí entonces no es con carne de vaca ni de cerdo, es con varias carnes, con varios tipos de carnes procesadas o no, es decir, jamón, con costilla, con chorizo y cosas así. Es riquísimo que queda. No le echan patata y no le echan ningún condimento porque la grasa y el sabor lo da la carne que le echan. Es la paella. Nosotros conocemos como paella a un plato con arroz lleno de diferentes tipos de carne. La paella es un cóctel de mariscos y crustáceos en arroz. Ellos saborizan mucho esto con unos pescados, caldos el que usan para cocinar el arroz. Echan el arroz y van echando por parte los mariscos. Hay otra cosa que me llamó la atención en un parecido con los cubanos. En Cuba, cuando algo se rompe y no tenemos los recursos para arreglarlo e inventamos un remiendo para resolver el problema, lo hacemos con mucho orgullo y decimos que el cubano inventa con cualquier cosa por la falta de recursos, básicamente. Y aquí, cuando sucede algo parecido, que le llaman gambiarra, es cuando alguien resuelve, por ejemplo, se rompe algo y lo resuelven para el momento. Ellos dicen así, es verdad que el brasileño inventa con cualquier cosa. Para ellos no existe la palabra novio. Tú o estás comprometido en una relación para casarte en el futuro o estás casado. Esto que nosotros tenemos en Cuba, de que tenemos un novio y salimos juntos y nos conocemos, eso para los árabes no existe. Esa palabra ni siquiera la tienen en su idioma.
O estás comprometido con vista a casarte o estás casado. A Río de Janeiro me impresionó la diversidad natural que hay en esta ciudad, donde en el medio de la ciudad te puedes encontrar como una montaña, puedes hacer lo que le llaman trillas, que es escalar una montaña. Nosotros en Cuba cuando lo hacemos tenemos que ir al campo, aquí dentro de la misma ciudad hay montañas, conviven los edificios con el verde de la ciudad, con el mar, e incluso las playas. Dentro de la misma ciudad está la playa, que eso es algo muy bueno. Hay playas de arena blanca como la de Cuba, pero también hay playas que son más verdes, que tienen montañas verdes, islotes verdes así, y eso es algo diferente. Las playas son diferentes, a mí las dos me gustan. En el nordeste las playas son más parecidas a las playas cubanas, playas de arena blanca. Aquí son más, hay más vegetación, están más cerca de la montaña y el color del mar es más a lo verdoso, pero el agua es limpia. Y también los animales, aquí dentro de la misma ciudad te puedes encontrar un mono, son monitos inofensivos. Yo me he encontrado cotorras volando al aire libre, me he encontrado judías, lo que le dicen gambá, las capibaras en el medio de la ciudad. Y bueno, también en algunas lagunas, ya eso es más extraño, pero también puede aparecer yacaré, lo que le dicen el yacaré de papo amarelo, que eso es un poco más peligroso y no es que todos los días te vas a encontrar un cocodrilo caminando por la calle, pero es más común y más usual el yacaré y la cobra pueden aparecer. Eso es algo que es insólito porque en Cuba nunca yo lo vi. Gracias a Dios, lo más que me ha tocado de cerca ha sido un gambá. Es un híbrido entre una judía y una mosfeta. Lo que me llamó la atención es que antes de entrar en casa se quitan los zapatos. Yo pensaba que eso era una cultura de Europa o Asia, que tienen las casas con pisos de madera. Bueno, aquí yo nunca he ido a una casa con pisos de madera, pero ellos acostumbran a quitarse los zapatos para entrar en casa. No es en todos los lugares, ni no voy a generalizar, pero es bastante común ir a los lugares y quitarse los zapatos antes de entrar en casa. Y a mí me pareció curioso que muchos, cuando tienen un apellido descendiente de italiano, polaco o alemán, se consideran como tal, aunque no tengan la doble ciudadanía. Y bueno, me parece chistoso que a veces ni siquiera hablan el idioma y se dicen llamar italianos o polacos o alemanes. Las edificaciones, ellos dicen, ay, es que este edificio son viejos, pero ¿viejos de cuándo? No, 30 años, un edificio viejo. Pues esos edificios viejos tienen unas comodidades. Cuando tú alquilas un piso, tienes todo ya listo, no tienes que comprar nada. En mi medio profesional, todo el mundo conoce a Cuba. Algunos tienen algunas ideas un poco más distorsionadas de la realidad. Además de la conocida bossa nova y samba, tienen muchos más géneros musicales y me llamó la atención la riqueza cultural que tiene Brasil como país. Tiene un género que es muy famoso actualmente que se llama sertanejo. Es un género cultivado por varias generaciones. Hay sertanejo raíz y sertanejo universitario, que es el más actual. Lo puedes comparar como un tipo de género de la gente del campo, de la gente que le gusta la cultura más rural. En Cuba tenemos una canción que creemos que se conoce en el mundo entero, que es la Guantanamera. Y bueno, de aquí de Brasil yo creía que la chica de Ipanema era como el equivalente a la Guantanamera. Entonces, a veces a mis alumnos en clases de música le preguntaba de alguna canción bonita, popular brasileña que les gustara tocar, y generalmente les gusta mucho más la música internacional. Y algunos no tienen ni idea que existe la chica de Ipanema. Bueno, en portugués, Garota de Ipanema. Yo pensaba que Garota de Ipanema era la canción emblemática de Brasil. Cuba es bien famosa, es como identitaria de los brasileños, pero no. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!